Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del petróleo ecuatoriano. Específicamente nos adentraremos en el tercer trimestre del 2024, un periodo, digamos, crucial que ha dejado su huella en este sector. Para guiarnos en este viaje nos basaremos en un informe del Banco Central del Ecuador, repleto de datos e información valiosa que nos ayudará a comprender las complejidades de este sector tan importante para la economía del país. Prepárense para descubrir detalles sorprendentes como el declive en la producción nacional de petróleo y la creciente dependencia de Ecuador de las importaciones para satisfacer sus propias necesidades de combustible. Así es, este trimestre ha estado lleno de acontecimientos que han puesto a prueba al sector petrolero ecuatoriano, desde el cierre de oleoductos hasta controversiales decisiones sobre la explotación de ciertos campos petroleros, pasando por el impacto de una sequía global. Hay mucho que analizar. Empecemos por la producción nacional de petróleo. El informe del Banco Central nos muestra una realidad preocupante. La producción total ha disminuido alcanzando los 43,27 millones de barriles en el tercer trimestre del 2024. Eso significa una caída del 0,2% en comparación con el trimestre anterior y una disminución aún mayor del 2,1% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Lo que me parece especialmente interesante es que dentro de esta tendencia a la baja encontramos dos realidades distintas. Por un lado tenemos a EP Petroecuador, la empresa estatal, que ha enfrentado numerosos obstáculos que han afectado su producción, y por otro lado las empresas privadas han logrado un crecimiento notable en este mismo periodo. Es una situación paradójica, ¿no te parece? Mientras la producción nacional en general disminuye, el sector privado encuentra la manera de prosperar. ¿Cuáles son las claves de este contraste? Para entenderlo, debemos observar los desafíos que ha enfrentado EP Petroecuador. Uno de los más significativos ha sido la suspensión del oleoducto de crudos pesados OCP, debido a los riesgos de erosión provocados por el río Coca. Esta situación obligó al cierre temporal de pozos en la Amazonía, lo que impactó directamente en la producción. Es comprensible que un evento de esa magnitud tenga consecuencias importantes, pero ¿ha sido este el único factor que ha afectado a EP Petroecuador? No, lamentablemente no. El cierre de pozos en el bloque 43 ITT tras un referéndum a favor de su cierre anticipado también ha contribuido a la disminución de la producción. Esta decisión, aunque respaldada por la voluntad popular, ha generado controversia por sus implicaciones económicas y ambientales. Es un tema complejo que sin duda merece un análisis más profundo. Pero antes de adentrarnos en él, me gustaría que volvamos a las empresas privadas. ¿Cómo han logrado aumentar su producción en un contexto tan desafiante? Las empresas privadas han sabido aprovechar las oportunidades que este nuevo panorama los ofrece. Han implementado nuevas campañas de perforación como la de Enapsi Petrol S.A., que ha resultado en la incorporación de nuevos pozos petroleros. Además, algunas compañías han hecho la transición de contratos de servicios a contratos de participación, lo que les permite compartir las ganancias de la producción de petróleo. Entiendo, este cambio en los contratos les ha dado un incentivo adicional para invertir y aumentar su producción. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál será el futuro del sector petrolero ecuatoriano? ¿Podrá EP Petroecuador superar estos obstáculos y recuperar su producción? ¿Qué papel jugarán las empresas privadas en el desarrollo futuro de este sector? Son preguntas clave que nos invitan a reflexionar sobre el rumbo que tomará la industria petrolera en Ecuador. Pero antes de aventurarnos en el futuro, creo que es importante analizar el presente con más detalle. ¿Qué nos dicen las cifras sobre las exportaciones y la demanda interna de petróleo en este tercer trimestre? Las cifras nos revelan un panorama complejo, marcado por la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y una creciente demanda interna que pone a prueba la capacidad de producción y refinación del país. Suena interesante, pero para entenderlo mejor creo que necesitamos sumergirnos en los detalles. Hablemos de las exportaciones. A pesar de los desafíos que ha enfrentado la producción nacional, Ecuador logró exportar 31,1 millones de barriles de petróleo durante el tercer trimestre del 2024. Esto representa un ligero aumento del 3,9% en volumen si lo comparamos con el trimestre anterior. Es un dato alentador considerando las dificultades que hemos mencionado, pero ¿qué hay del valor total de estas exportaciones? ¿Ha aumentado también? No, aquí encontramos una situación interesante. A pesar del aumento en el volumen de las exportaciones, el valor total disminuyó un 4,2%, alcanzando los 2,114 millones de dólares. Esto se debe a la fluctuación en los precios internacionales del petróleo. Claro, los precios del petróleo, como bien sabemos, están sujetos a una gran volatilidad. ¿Qué factores han influido en esta disminución del precio durante el tercer trimestre? Diversos factores han jugado un papel en esta dinámica. Los recortes de producción de la OPEP plus ACTE, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la fortaleza del dólar estadounidense
Todo esto ha contribuido a la inestabilidad de los precios. Es un recordatorio de que el sector petrolero ecuatoriano no está aislado de las fuerzas globales. Exactamente. Y hablando de fuerzas globales, ¿a qué mercado se dirigió la mayor parte del petróleo exportado por Ecuador en este periodo? Panamá se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones de crudo ecuatoriano, recibiendo 22,21 millones de barriles durante el tercer trimestre de 2024. Y aquí donde encontramos una estrategia inteligente por parte de Ecuador. ¿A qué te refieres? Panamá no solo es un comprador de petróleo, sino que también funciona como un centro estratégico de distribución y almacenamiento. Desde allí los envíos se redistribuyen a otros mercados internacionales. Es una jugada astuta para ampliar el alcance de las exportaciones ecuatorianas. Pero ¿quiénes han sido los principales responsables de este aumento en el volumen exportado? ¿El Petroecuador o las empresas privadas? Ambas han contribuido, pero las empresas privadas han jugado un papel fundamental en este crecimiento. Recordemos que estas empresas experimentaron un aumento significativo en su producción durante este periodo, lo que les permitió aumentar su participación en las exportaciones. Es interesante observar cómo las empresas privadas han sabido aprovechar las oportunidades que este nuevo panorama les ofrece. Cambiando de tema, hablemos ahora de las refinerías ecuatorianas. El informe del Banco Central muestra una disminución en la cantidad de crudo procesado durante el tercer trimestre del 2024. Efectivamente, la cantidad total de crudo procesado alcanzó los 11,58 millones de barriles, una disminución significativa del 4,4% en comparación con el trimestre anterior, y del 7,3% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. ¿A qué se debe esta reducción en la producción de las refinerías? Es un reflejo de la disminución en la producción nacional de crudo. La disminución en la producción de las refinerías se debe principalmente a un evento puntual: la parada programada de mantenimiento de la refinería de Esmeraldas, la más grande de Ecuador. Esta parada, que se adelantó a septiembre debido a la falla en los compresores, obligó a un mantenimiento integral de la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado, un proceso que no se realizaba desde 2015. Entiendo. La refinería de Esmeraldas es una pieza clave en el sistema de refinación de Ecuador, por lo que es lógico que su parada temporal tenga un impacto significativo en la producción total. ¿Y qué consecuencias tuvo esta parada para el abastecimiento de combustible en el país? Aunque EP Petroecuador aseguró que se garantizaría el suministro normal de derivados a todos los sectores, la realidad es que la parada de la refinería de Esmeraldas obligó a Ecuador a depender más de las importaciones de derivados, lo que impactó aún más la balanza comercial del país. Es una situación delicada sin duda. Y mientras la refinería de Esmeraldas estaba en mantenimiento, ¿cómo se comportaron las otras refinerías del país? La refinería, La Libertad, por ejemplo, procesó 3,47 millones de barriles en el tercer trimestre del 2024, un aumento del 1,3% en comparación con el trimestre anterior. Este aumento se puede interpretar como un esfuerzo por compensar la reducción de la producción en Esmeraldas. Es interesante ver cómo las otras refinerías han reaccionado a esta situación. ¿Y qué hay de la refinería Amazonas? La refinería Amazonas procesó 1,76 millones de barriles, una ligera disminución del 0,8% en comparación con el trimestre anterior. A pesar de esta pequeña baja, sigue siendo un volumen considerable, que contribuyó a la producción total de derivados. Hablando de producción de derivados, recordemos que la demanda interna de combustibles en Ecuador ha estado en aumento. ¿Cómo se ha logrado satisfacer esta demanda considerando la disminución en la producción nacional y el cierre temporal de la refinería de Esmeraldas? Para cubrir esta creciente demanda, Ecuador ha tenido que recurrir a las importaciones de derivados del petróleo. Productos como la nafta de alto octano, el diésel y el GLTP han sido cruciales para suplir la falta de producción interna. Y por supuesto, estas importaciones tienen un costo. ¿Qué nos dicen las cifras sobre el impacto de estas importaciones en la balanza comercial del país? El informe del Banco Central nos proporciona datos muy reveladores sobre este aspecto. Durante los primeros 9 meses del 2024, el costo total de importar diésel, nafta de alto octano y GLBP fue de $4.835 millones. Es una cifra considerable. ¿Y cuánto se ha recaudado por las ventas internas de estos mismos derivados? Es una cifra considerable. ¿Y cuánto se ha recaudado por las ventas internas de estos mismos derivados? Me imagino que la diferencia debe ser significativa. Tienes razón, la diferencia es notable. Los ingresos generados por las ventas internas de estos derivados alcanzaron los $3.508 millones en los primeros 9 meses del 2024. Esto significa que hay una brecha de $1.326 millones entre lo que Ecuador gasta en importar estos combustibles y lo que ingresa por su venta en el mercado interno. Vaya, esa diferencia es mucho mayor de lo que imaginaba. Realmente nos muestra la magnitud de la dependencia de Ecuador de las importaciones de combustibles, a pesar de ser un país productor de petróleo. Exactamente. Este déficit en la balanza comercial es una señal de alarma que nos obliga a reflexionar sobre la situación actual del sector petrolero ecuatoriano
y su sostenibilidad a largo plazo. Si bien el país cuenta con recursos petroleros, la disminución en la producción nacional y los desafíos en el sector de refinación han llevado a un aumento en las importaciones de derivados, lo que tiene un impacto negativo en la economía. Es una situación compleja que exige soluciones innovadoras. ¿Qué estrategias podría implementar Ecuador para fortalecer su sector petrolero y asegurar su independencia energética en el futuro? Hay varias opciones que Ecuador podría considerar. Por un lado, atraer mayor inversión privada al sector es fundamental. Las empresas privadas han demostrado su capacidad para aumentar la producción y generar un impacto positivo en la economía. Facilitar su participación a través de incentivos y un marco legal favorable podría ser una estrategia efectiva. Tiene sentido. ¿Y qué hay del sector de refinación? ¿Qué se podría hacer para optimizar su funcionamiento y reducir la dependencia de las importaciones? Modernizar las refinerías existentes para aumentar su eficiencia y capacidad de producción es crucial. La refinería de Esmeraldas, por ejemplo, ha demostrado ser vulnerable a fallas técnicas debido a su antigüedad. Invertir en su modernización permitiría procesar mayor cantidad de crudo y reducir la necesidad de importar derivados. Es cierto, la modernización del sector de refinación es una inversión a largo plazo que podría generar importantes beneficios para Ecuador. Más allá de la producción y refinación, ¿qué otras estrategias podrían contribuir a un futuro energético más sostenible para el país? La exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros es esencial para garantizar la sostenibilidad del sector. Ecuador tiene un gran potencial en este sentido, pero es necesario implementar políticas que fomenten la inversión y la exploración de nuevas reservas. Es un camino desafiante, pero no imposible. Este análisis profundo nos ha brindado una visión panorámica del sector petrolero ecuatoriano, revelando sus complejidades, sus puntos débiles y sus oportunidades. ¿Cuáles son las conclusiones clave que podemos extraer de esta inmersión? En resumen, podemos decir que el sector petrolero ecuatoriano se encuentra en un momento crucial. La disminución de la producción de la empresa estatal, la dependencia de las importaciones de derivados y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo plantean desafíos considerables. Sin embargo, el crecimiento constante de las empresas privadas y el potencial de desarrollo de nuevas reservas ofrecen un rayo de esperanza. La clave para el futuro del sector petrolero ecuatoriano estará en la capacidad del país para adaptarse a un panorama energético global en constante cambio, implementando estrategias innovadoras que impulsen la producción, optimicen la refinación y aseguren un suministro energético sostenible para las futuras generaciones. Así es. La información y el análisis que hemos compartido en esta inmersión profunda son herramientas valiosas para comprender la situación actual del sector y tomar decisiones informadas. Agradezco tu participación en esta inversión profunda y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este recorrido por el fascinante mundo del petróleo ecuatoriano. Esperamos que esta información les haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.